¿En serio creéis que en marzo los peces entran en coma y dejan de comer? ¿De verdad? Mientras el 90% de los pescadores se quedan en casa esperando a que llegue mayo, el otro 10% está sacando cubos llenos de peces ahora mismo. Justo mientras ves este vídeo. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a desmontar por completo el gran mito de que en primavera no se pesca nada. Os prometo que después de ver este vídeo, vais a pillar vuestra caña, iréis al agua y dejaréis con la boca abierta a todos esos que se quejan del tiempo. No vamos a hablar de pesca sin más. Vamos a descifrar el código del carpín de marzo. ¿Listos para la verdad? Vamos allá. Pongamos las cosas claras desde el principio. Marzo no es invierno, pero tampoco es verano, ni de lejos. Es la etapa de transición más difícil de todas. Bajo el agua se está gestando una auténtica revolución. El hielo se funde, el oxígeno empieza a entrar, pero el agua sigue estando gélida. Los peces están despertando de su letargo invernal y su metabolismo está cambiando. Tienen hambre, sí, pero su cuerpo aún no puede procesar comida pesada. Y aquí es donde falla la mayoría. Muchos intentan pescar en marzo igual que lo harían en agosto. El mismo equipo, cubos enteros de engodo y anzuelos enormes. ¿El resultado? Un cero garantizado. El carpín en marzo es un animal totalmente distinto. Es cauteloso, caprichoso y se refugia en puntos muy concretos. Para pescarlo, hay que pensar como un biólogo y actuar como un francotirador. Vamos a analizar esta estrategia paso a paso. Lo primero que tienes que entender es la temperatura del agua. Ese es el factor clave. Al carpín le gusta el calor. En agua helada no va a andar persiguiendo tu cebo porque está ahorrando energía. Cada movimiento le cuesta valiosas calorías. Así que regla número 1. No busques peces activos por todo el embalse. Busca el agua más templada. Incluso una diferencia de medio grado marca la diferencia. ¿Dónde se calienta el agua más rápido? En las zonas poco profundas, especialmente donde el fondo es oscuro. El lodo o la arcilla negra absorben los rayos del sol y funcionan como una batería. Si sale el sol, vete directo a la orilla norte. ¿Por qué? Porque el viento del sur te soplará de frente y empujará el agua cálida de la superficie justo hacia tus pies. Es pura física. Busca bahías protegidas del viento, con menos de 1 metro de profundidad. Ahí es donde el carpín sale a calentarse después de mediodía. Olvídate de las pozas profundas. Ahí abajo todavía hace frío y está oscuro. Ahora mismo la vida bulle en la orilla. Hablemos ahora del oxígeno. Después de la temperatura, es el factor más importante. En invierno, a los peces les costaba respirar, pero ahora el agua del deshielo llega cargada de oxígeno renovado. Busca los puntos donde los arroyos desembocan en el embalse, donde se derrite la nieve de los campos o donde se abren grietas en el hielo. El carpín siente esa corriente fresca y se lanza hacia ella por puro instinto. Pero cuidado, hay un detalle importante. El agua del deshielo suele venir muy turbia, y al pez no le gusta que el lodo le ensucie las branquias. Por eso, el punto ideal es la frontera exacta entre el agua turbia y la limpia. Lanza tu caña justo en ese límite. La parte turbia arrastra alimento de la orilla, lombrices, larvas y semillas, mientras que el agua clara les aporta bienestar. Si localizas un pequeño arroyo que desemboque en una bahía, habrás encontrado una mina de oro. Allí estará todo el banco de peces concentrado, y te aseguro que estarán hambrientos. Hablemos del equipo. Guardad esas cañas pesadas de verano en el garaje.
El carpín de marzo muerde con muchísima delicadeza. Apenas roza el cebo con los labios. Si nota la más mínima resistencia, lo escupirá al instante. Por eso tu aparejo tiene que ser tan preciso como un bisturí. Hablemos del hilo. Olvidaos del 0,18 o el 0,20. La línea principal debe ser de un 0,12 como máximo. Y el bajo de línea, un 0,08 o incluso un 0,06. Sí, parece tela de araña. Sí, es difícil trabajar con ella. Pero con el agua de primavera tan cristalina, una línea gruesa solo servirá para espantarlos. El pez la ve y nota que el cebo cae de forma artificial. Una línea fina no ofrece resistencia al viento y permite que el cebo baje suavemente, de forma natural. Y esto, amigos, es absolutamente crucial. La veleta. Son tus ojos en el agua. Los flotadores ligeros lo son todo. 1 gramo, gramo y medio, máximo 2. Si sopla viento, elige uno con la antena fina. Solo así verás el toque más sutil. El plomeado debe ser impecable. La veleta tiene que hundirse ante la mínima presión. No concentres todo el peso en un solo punto. Distribuye los plomos por la línea, creando una hilera. El plomito más pequeño, el de señal, debe ir a unos 5 centímetros del anzuelo. Cuando el pez levante el cebo, no puede sentir el lastre. Si nota peso, soltará la comida al instante. Tu misión es engañar a sus sentidos, que el cebo parezca no pesar nada. Es el juego del gato y el ratón, y te toca ser el más astuto. Hablemos de los anzuelos, un tema que genera mucha confusión. Veo a menudo pescadores usando un número 10 con un manojo de lombrices, pero en marzo eso simplemente no funciona. El carpín tiene la boca pequeña y en esta época busca alimento muy fino. Mi consejo es que uséis anzuelos del 16 o incluso del 18. Sí, parecen microscópicos, pero la clave es que sean de alambre fino y estén extremadamente afilados. El alambre fino es fundamental para no dañar la larva. El cebo tiene que estar vivo y seguir moviéndose en el anzuelo. Si la larva se vacía y se queda colgando como un trapo, no habrá picada. Además, un anzuelo pequeño entra con mucha más facilidad cuando el pez succiona el alimento. Ni siquiera nota que está ahí. Y no tengáis miedo a que el pez se escape. Los anzuelos pequeños modernos clavan y sujetan de maravilla, siempre y cuando dejéis que el freno del carrete y la flexibilidad de la caña hagan su trabajo. Hablemos del cebo. ¿Qué le vamos a ofrecer? En marzo la carpa se vuelve casi un depredador. Busca proteína pura. Se está preparando para el desove y necesita fuerzas. Así que olvídate del pan, la masa, el maíz o el cereal. Eso déjalo para mayo. Ahora mismo el rey indiscutible es el verde base. Es su alimento natural. Vive en el lodo y el pez conoce perfectamente su olor y sabor. Ensarta solo 1 o 2 larvas. No hace falta un racimo enorme. Pínchalas por la cabeza para que se muevan con libertad. Ese movimiento constante vuelve loca a la carpa. Si no tienes verde base, el asticot es una buena alternativa. Pero no uses el grande, busca el más pequeño del bote, el de cebado. En aguas frías, el asticot rojo suele dar mejores resultados que el blanco. Y si quieres ir a lo seguro, prueba el famoso sándwich, una larva y un asticot. Es un clásico que nunca falla. ¿Lombrices? ¿Podemos usarlas? Pues claro, pero con un pequeño matiz. En marzo, una lombriz entera es demasiado para el carpín. El pez se pasará el rato juguetando con ella, tirando de la cola, y al final acabará soltándola. Por eso, si vas a pescar con lombriz, lo mejor es usarla a trocitos. Corta un pedazo pequeño de apenas medio centímetro
y clávalo dejando siempre la punta del anzuelo al descubierto. El aroma de la lombriz cortada se propaga por el agua rapidísimo, atrayendo a los peces desde lejos. Funciona como un atrayente de lo más potente. Al fin y al cabo, el jugo natural de la lombriz es la mejor química que ha inventado la naturaleza. Prueba este truco cuando veas que la actividad baja. Muchas veces, un simple trocito es justo lo que necesitan los ejemplares más grandes para lanzarse a morder. Hablemos del cebado. Es justo aquí donde el 90% de los pescadores mete la pata. La regla de oro en marzo es clara. No queremos alimentar a los peces, sino atraerlos. Con el agua todavía fría, su metabolismo es muy lento y se sacian con casi nada. Si echas al agua 1 kilo de engodo pesado, el pez comerá un par de granos y se irá a dormir durante 3 días. Tu mezcla tiene que ser pobre en nutrientes. La clave es la tierra, ya sea de un topo o sustrato específico que compres en la tienda. Mezcla el engodo con la tierra en una proporción de 1:3, o incluso de 1:5. La tierra crea esa nube de sedimento que tanto les gusta y desprende el aroma, pero no los llena. El pez se queda ahí, rebuscando partículas entre la tierra sin llegar a saciarse nunca. Eso es lo que lo mantiene en el puesto durante horas. Recuerda, si no usas tierra, lo más probable es que acabes arruinando el pesquero. Hablemos de los aromas para el cebado. En verano nos encantan los dulces, fresa, vainilla o miel. Pero con el agua fría, estos olores no funcionan igual. Resultan demasiado fuertes y poco naturales. En marzo, lo que de verdad manda son las especias y los toques animales. Ajo, eneldo, cilantro, pimienta, o incluso aromas de gamba, cangrejo y larva de mosquito. El ajo, de hecho, es el arma secreta para pescar carpines en aguas frías. Pero mucho ojo con la dosis. En agua fría, los aromas se propagan más despacio, pero se mantienen más tiempo y se perciben de forma mucho más intensa. Es mejor quedarse corto que pasarse. Un buen truco es echarse unas gotas en las manos y frotar el engodo con ellas. Muchas veces con eso es más que suficiente. No eches el líquido directamente del bote al cubo, porque podrías arruinar el puesto de pesca y hacer que los peces huyan a kilómetros a la redonda. El color del engodo. Este es un detalle fundamental. En primavera el agua suele estar muy cristalina antes de que lleguen las lluvias y se enturbie. Como el fondo es oscuro, si lanzamos una mancha de engodo claro, ya sea amarillo o blanco, se verá como un foco de luz. Los peces pequeños evitan estas zonas claras porque se sienten vulnerables ante depredadores como el lucio o la perca. Incluso los carpines desconfían. Por eso, el engodo debe ser negro o marrón oscuro. Puedes usar tintes específicos o simplemente mezclarlo con tierra oscura para que se mimetice con el fondo. El pez debe encontrar el alimento por el rastro del olor, no por el contraste visual. Es una cuestión de seguridad. Dale al pez la confianza que necesita, que se sienta cómodo, y te lo agradecerá con una buena picada. Hablemos de la estrategia de cebado. Olvídate de empezar lanzando 10 bolas de engodo del tamaño de una naranja. Con tanto estruendo, solo conseguirás espantar a los peces. En marzo, la clave es la delicadeza. Basta con una pequeña bola del tamaño de una nuez, o, si pescas a feeder, un cebador pequeño. El impacto contra el agua debe ser casi imperceptible, porque ahora mismo los peces están muy recelosos. Un ruido fuera de lugar y el banco se moverá 5 metros. Es mucho más efectivo echar un poquito cada 20 minutos para mantener su interés, que bombardear el agua como si fuera una descarga de artillería. Si pescas a flotador, prueba incluso a no apretar las bolas. Lanza el engodo suelto para que cree una buena nube al caer.
Esa mancha en el agua es perfecta para atraer a los peces desde mucha distancia. La movilidad lo es todo. Pescar en verano es sentarse, cebar el puesto y esperar a que entre el pez. Pero en marzo, el pez apenas se mueve. Si llevas media hora sin una sola picada, cambia de sitio. No esperes un milagro, porque no va a llegar. Sal a buscar al pez. Muévete 10 metros, prueba otra profundidad. Lanza cerca de los troncos o hacia los juncos. Los peces están concentrados en puntos muy específicos. Puedes estar a solo 1 metro del banco y no sacar nada. La clave del éxito es la búsqueda activa. Una silla ligera, el equipo mínimo y la caña siempre en la mano. Lanzas, pruebas y... si no hay respuesta, sigues adelante. Quien busca siempre acaba encontrando su propio tesoro de plata. En marzo, pescar de forma estática es el camino directo al fracaso. Hablemos del mejor horario para pescar. No hace falta que te pegues el madrugón a las 4 de la mañana. Al amanecer, el agua está en su punto más frío tras la noche y los peces todavía están aletargados. En marzo, la acción suele empezar hacia el mediodía, cuando el sol empieza a calentar. Tu ventana de oportunidad va desde las 11 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Ese es el momento clave. En cuanto el sol empieza a bajar, la temperatura cae en picado y el picoteo se corta de golpe, como si apagaran un interruptor. Así que, aprovéchalo, duerme bien, disfruta de un buen desayuno y llega a la orilla sobre las 10. No te vas a perder nada. Al revés, llegarás descansado y con energía justo cuando los peces empiezan a activarse para comer. Es una de esas raras ocasiones en las que ser un poco vago juega a favor del pescador. ¿Cómo mover el cebo? En marzo, al carpín le gusta que la comida se mueva, pero siempre con mucha calma. Si ves que el flotador no hace nada, intenta darle un poco de vida. Dale un toque suave a la caña, solo un par de centímetros. Levanta el cebo y deja que vuelva a posarse. También funciona muy bien arrastrarlo un poco por el fondo. Así parece un bicho o una larva escarbando en el lodo. Normalmente, la picada llega justo al detener el movimiento. Es cuando se activa el instinto del pez. Ve que la presa intenta escapar y se lanza a por ella. Eso sí, los movimientos deben ser naturales, nunca agresivos. Los tirones bruscos solo sirven para asustarlos. Imagina que estás manejando una marioneta, con mimo, con suavidad. Viento y oleaje. Muchos pescadores lo evitan, pero en realidad, el viento es tu mejor aliado. Esa ligera brisa que riza la superficie te hace invisible. Cuando el agua está como un espejo, los peces detectan tu silueta y se asustan con cualquier movimiento de la caña. Sin embargo, ese pequeño oleaje funciona como un camuflaje perfecto. Además, el viento remueve las capas de agua y las oxigena. La orilla donde golpea el viento suele ser el punto con más actividad. El viento empuja el alimento hacia ahí y genera corrientes de fondo que levantan el sedimento, atrayendo a los peces. No le tengas miedo al viento. Abrígate bien y pesca de cara a él. Es justo ahí, donde rompen las olas, donde suelen rondar los ejemplares más grandes, patrullando a la espera de cualquier bocado que caiga al agua. Lectura del fondo. Si pescas a feeder o picker, no te dé pereza sondear bien la zona. Busca el cambio de sustrato, pasar de lodo a fondo duro o a una zona de mejillones, o intenta localizar un pequeño escalón. Cualquier irregularidad en el fondo es un refugio natural y un punto de alimentación para los peces. En un fondo totalmente liso, el pez no tiene dónde quedarse. Siempre busca algo diferente. Hasta el más mínimo hoyo o montículo puede ser un auténtico imán para las capturas.
Dedica los primeros 30 minutos de tu jornada a estudiar el relieve con un plomo de lanzado. Ese tiempo te compensará con creces. Es mucho mejor dedicar media hora a buscar el sitio ideal y pescar durante 3, que pasarte 4 horas mirando un puntero que no se mueve por haber lanzado en cualquier lugar. Silencio absoluto. El agua está fría y cristalina, y en ella los sonidos viajan a toda velocidad. El golpe de un cubo, una charla animada o el retumbar de los pasos en la orilla. El pez lo capta todo. Es una criatura cautelosa. Si siente el menor peligro, no se irá lejos, simplemente dejará de picar. Se quedará ahí, inmóvil. Por eso, mantén el sigilo. No des portazos al llegar con el coche. Acércate a la orilla con suavidad y evita que tu sombra se proyecte sobre la boya. Camuflarse no es solo vestir de camuflaje. Es, ante todo, saber comportarse. Sé parte del entorno, no un elefante en una cacharrería. Cuanto más callado estés, más cerca de tu caña se pondrá el pez. ¿Cómo clavar con éxito? En marzo las picadas pueden ser casi imperceptibles. A veces, la veleta apenas se hunde 1 milímetro, se desplaza ligeramente hacia un lado o simplemente se queda quieta de forma extraña. Ante la menor sospecha, ¡clava! No esperes a que el flotador se hunda por completo o se tumbe, porque eso podría no pasar. El carpín suele tomar el cebo y quedarse inmóvil con él en la boca. Al mínimo recelo, lo escupirá. Tu reacción debe ser inmediata. Utiliza cañas ligeras con acción de punta para que el clavado sea rápido y preciso. No des tirones bruscos que puedan romperle el labio al pez. Basta con un movimiento corto y seco de muñeca. Psicología de pesca. No tires la toalla. Marzo nos pone a prueba. Puedes estar 2 horas mirando la caña sin sentir ni un solo toque. Por eso muchos se desesperan. Recogen el equipo y se van. Pero de repente, cuando menos lo esperas, se activa el interruptor y empieza la acción. Pescar en marzo es, ante todo, un ejercicio de resistencia. Tienes que confiar en tu puesto y en tu estrategia. Si has hecho los deberes, elegir el lugar adecuado, montar un aparejo fino y preparar un buen cebado, el éxito llegará. Los peces están ahí. Solo hay que esperar a que decidan entrar a comer. La paciencia es la mayor virtud de un pescador, y en primavera es lo que marca la diferencia. Por último, pero no menos importante, hablemos de seguridad. Si van a pescar sobre el hielo, tengan muchísimo cuidado. El hielo de marzo es traicionero. Se vuelve poroso, pierde consistencia y, lo más peligroso, no avisa con crujidos antes de romperse. Nunca salgan solos y lleven siempre a mano sus punzones de rescate. Si prefieren pescar desde la orilla, vigilen bien dónde pisan. El terreno está muy resbaladizo porque el barro se congela y se derrite constantemente. Caer al agua helada no es ninguna broma. Ninguna pieza vale más que su salud. No olviden abrigarse bien y usar ropa térmica. Si están cómodos y calientes, pescarán mejor y estarán más concentrados. Cuídense mucho para que su jornada de pesca sea siempre un placer. Bueno, amigos, ya tienen en sus manos la hoja de ruta completa. Marzo no es mes para excusas. Es el mes de los verdaderos estrategas. Olviden ese mito de que los peces están dormidos. La realidad es que nos están esperando. Solo hay que saber cómo llegar a ellos. La clave es cambiar el chip. Usen líneas más finas, anzuelos diminutos, cebo natural y un engodo oscuro mezclado con tierra. Y lo más importante, busquen siempre las zonas de agua más templada. Ahí tienen la fórmula del éxito. Prueben a aplicar aunque sea 3 de estos consejos en su próxima salida, y les garantizo que sus resultados van a cambiar por completo.
No tengan miedo a experimentar, porque la pesca es eso, una búsqueda constante de la llave que activa la picada. Gracias por quedarse hasta el final. Si el video les ha servido de ayuda, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de esta temporada de aguas abiertas. Un buen like es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál ha sido el pez más grande que han pescado justo a principios de primavera? Cuéntenmelo en los comentarios y charlamos sobre sus trofeos. Nos vemos en el agua.